Buenos días, mi nombre es Daniela Bastidas y les voy a hablar sobre el delito de extorsión. La extorsión es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en obligar a una persona mediante violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de provocar un prejuicio patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero. Los elementos de este delito son la acción o omisión de un acto o negocio jurídico. El sujeto activo de la extorsión obliga a la víctima a realizar o dejar de realizar un acto o negocio jurídico, como por ejemplo entregar una suma de dinero o firmar un contrato. 2. La violencia o la intimidación. El sujeto activo utiliza la violencia física o psicológica para coaccionar a la víctima y obtener su consentimiento. Esto puede incluir amenazas, intimidación, chantajes, agresión física, entre otros. Tenemos los ánimos de lucro. El sujeto activo busca obtener un beneficio económico o patrimonial a través de la extorsión. Su motivación principal es obtener una ventaja económica a costa de la víctima. Tenemos el prejuicio patrimonial. La extorsión causa un daño económico o patrimonial a la víctima o a un tercero. Esto puede ser a través de la pérdida de dinero, bienes o derechos, y es importante destacar que la extorsión es un delito grave. La pena es de prisión de 4 a 8 años. Tenemos que en el artículo 459 del Código Penal venezolano establece que quien infundiendo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas en su honor, en sus bienes o simulando órdenes de la autoridad, haya constreñido a alguno a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan algún efecto jurídico, será castigado con prisión de 4 o 8 años. Tenemos el delito del secuestro. El delito de secuestro se refiere a la privación ilegal de la libertad de una persona, ya sea mediante la detención, retención o transporte forzado, con el objetivo de tener un beneficio económico, causando daño o prejuicio a la persona secuestrada o a terceros. Los elementos de esto son 1. Privación de la libertad. Esta consiste en la restricción de la libertad en la libertad de movimiento de la persona, ya sea mediante el uso de la fuerza o el fraude o cualquier otro medio ilícito. 2. La condición. El secuestrador exige alguna condición para poner en libertad a la persona secuestrada. Esta condición puede ser de diversa naturaleza, como el pago de un rescate, la realización de determinadas acciones o la entrega de bienes. En Venezuela, este delito está tipificado en el artículo 164 del Código Penal y se castiga con penas de prisión de 6 a 10 años, pudiendo aumentar el caso de agravantes establecidos en el artículo 163 del mismo código. Tenemos que la pena del delito, establecida en el Código Penal, se elevará en 1/3 cuando se realice contra niños, niñas, adolescentes o ancianos o aquellas personas que padezcan de enfermedades poniendo en peligro sus vidas. También se elevará 1/3 la pena a los delincuentes cuando la víctima sea sometida a violencia, torturas, maltratos, ya sea físicos o psicológicos. Cuando la persona secuestrada muera durante su cautiverio o a consecuencia del delito de secuestro, se le aplicará la máxima pena de prisión, que son un máximo de 30 años. Cuando en estos delitos se encuentran incursos funcionarios públicos, también se aplicará la pena máxima de 30 años. ¿Cuál es la diferencia de la extorsión y el secuestro? La extorsión se enfoca en obtener un beneficio económico mediante amenazas o coerción, mientras que el secuestro implica la privación ilegal de la libertad de una persona con diferentes propósitos que pueden incluir el beneficio económico. La extorsión. La finalidad de la extorsión es que tiene como objetivo obtener un beneficio económico o material de la víctima. Por medio de, en la extorsión, el delincuente utiliza amenazas, coerción o violencia para obligar a la víctima a entregar dinero, bienes o realizar determinadas acciones. Ahora, ¿qué es el secuestro? El secuestro tiene como finalidad, como un objetivo principal, la privación ilegal de la libertad de una persona, con el fin de tener un beneficio económico, causando daño o prejuicio a la persona secuestrada o a terceros. ¿Cuál es el medio? En el secuestro se lleva a cabo la detención, retención o transporte forzado de la persona mediante el uso de la fuerza, el fraude u otros medios ilícitos. ¿Cuáles son las disposiciones legales tanto del secuestro como de la extorsión? La Ley Venezolana contra el Secuestro y la Extorsión de junio del 2009. La presente ley tiene por objetivo prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión y garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes. Según el artículo 3, quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas por cualquier medio a un lugar distinto al que se hallaba para obtener de ellas o de terceras personas bienes,
dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones o omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de 20 a 30 años. Y según el artículo 16, que por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes destinadas al consentimiento de una persona para ejecutar acciones o omisiones capaces de generar prejuicios en su patrimonio en un tercero o para tener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de 10 a 15 años. Muchísimas gracias, esto fue todo.